Hola a todos los televidentes del turno, ¿cómo están? Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Turnos y Café. El día de hoy nos acompaña nuevamente Ana María, como el resto de capítulos. Un placer. ¿Cómo estás, Ana María? Bien, gracias. Hoy desde un lugar más fresquito. Ah, no, sí. Me ganaste el pensamiento. Ay, sí, okay. Estamos en un lugar más natural, un parquecito más natural, con el sonido de los pajaritos. El capítulo de hoy, Ana María, el capítulo de hoy va a ser chévere, va a ser de pronto para reírnos un poco más, porque vamos a hablar sobre esas frases cuando uno dice alguna mentirita piadosa, Okay. algún paciente, algún familiar o de pronto a la jefe coordinadora de uno, algún médico, sí, uno nunca sabe. Entonces, nadie está exento de decir mentiras. Total, entonces vamos a hablar de esos turnos, de esas frases, y vayan por un café y vuelvan y no se pierdan el capítulo. Hay algo que todos nosotros tenemos en común, y son esas frases que a veces les decimos a los pacientes o le decimos a los compañeros, sí, como esas mentiritas piadosas. En como ocasiones. que decimos como para digamos, calmar algún ambiente o calmar, no sé, de pronto el familiar que esté un poco indispuesto y quiera alguna... Como para llevar el ambiente amanciguar. Entonces, yo pensaría, por ejemplo, de pronto una historia, de pronto 2, 3, 4 de la mañana, que a esa hora pues uno el sueño, el cansancio le gana a uno, y sobre todo los médicos, que de pronto son los que pues se cierran el consultorio y descansan, y no hace falta el familiar o el paciente que uno pasa y lo llama, ay, enfermero. Venga, que necesito algo. Sí, entonces sí, venga, algún favor, es que llevo 2 horas, llevo 1 hora esperando y nada, que el médico me llama. Entonces uno se queda pensando como que, uy, ¿qué le digo? Entonces yo creo, no, es que el médico está ocupado, o sea, sabiendo de pronto que el médico está en el consultorio. O no, o a veces en el día uno dice, no, es que apenas está almorzando, o apenas está desayunando, o alguna cosa. Entonces yo creo que esa frase de no, es que el médico ya viene, no lo llama, no demora en llamarlo, entonces... Eso es de todos. Claro, no, y más a esa hora que uno no hasta uno de familiar, a veces uno sabe, y pues como para calmar el paciente, y más si usted va con su abuelito, el adulto mayor se estresa, se cansa, entonces quiere irse ya, entonces sí, claro, entonces quieren que lo vean ya, entonces a veces el médico está en un break, y uno le dice esa frase, piadosa, no, es que de pronto, no, es que está ocupado. Ya viene, o es que está valorando otro paciente. Sí, uno como que maquiaveliza como que la frase lo que le va a decir, esa mentirita que le va a decir. Para que me crea, ¿no? Y depende y que también sea obvio, esas frases, esas mentiritas, primero nos las tenemos que creer nosotros para poder que el paciente o el familiar no la crea. Porque si nosotros la decimos y como que con la mirada o con algún gesto como que hace, entonces, claro, entonces no. Ante todo, la credibilidad. O sea, ellos se dan cuenta, al final al cabo, o sea, ya las personas, o incluso uno siendo como paciente, uno ya se da cuenta que pues, en verdad no es así, en verdad es que hay una mentira tras esa frase que decimos o nos dicen para poder apaciguar el momento. Total. Y más que todo, por ejemplo, también esa frase de pronto cuando vamos a canalizar a un paciente y de pronto el paciente entre nervios o de pronto también el familiar que sea nervioso, que no le guste ver la sangre o algo, y cuando pues uno que le vaya a apoyar, que él de los nervios que sea y que no me va a doler, entonces uno dice, no, tranquilo, no duele, o es solo un pulloncito y pues ya. Yo no digo no duele, yo sí soy realista, yo sí le digo, bueno, depende del calibre de la aguja, yo sí le digo, pues sí le va a doler un poquito, porque claro, pues porque igual la gente ya sabe que le va a doler. Lo que uno dice, lo que en sí, en esa parte sí he mentido, es digamos, en el sentido de que pues está canalizando y pues usted puede que en ese día no esté con buena racha y no la coja bien la vena. Entonces uno le echa la culpa al paciente. Es que usted tiene unas venas muy feas. Es que por lo nervioso, es el anticoagulante, es eso. Por los nervios esconde las venas. Esas mentiritas piadosas que a veces... Esas mentiras sí las he dicho yo, pero que no le duelan, ahí muy malo eso sí es verdad. No, yo cuando así yo les digo esto,
duele pero poquito. Duele solo el pulloncito, les digo yo. Solo ya cuando coge la vena ya tranquilo que ya no duele y resulta Sí. que hacen, mejor dicho, Esa sí el va show, el aplica show. cuando se toman gases arteriales, porque uno sabe realmente que sí duele, pero uno no le va a decir, no, pues sí le duele, porque pues uno como ya sabe que sí, entonces pues uno prefiere decirle, pues sí duele un poquito, pero es un pinchazo como para que no se alarmen, porque es que Sí. siempre es Sí, doloroso. no, sí, yo conozco pacientes que le están tomando gases y hacen el show, bro. O sea, de pronto que cuando tocan Pero es la que arteria, o sea, se mueven, gritan y hasta lloran, porque yo los he visto llorar del mismo, Es que, del claro, mismo dolor cuando pichan ahí la sí uno arteria. dice, realmente toca decirles que como para que, si es la primera vez que lo toman, decir que no duele para que al menos se deje, al menos funcionar. Sí, es que pues, también hay que decirle pues la verdad de pronto en ciertos procedimientos que uno de pronto sabe que va a doler Sí. y como por no decirle no, que porque después les duele, ay, pero usted me dijo que no dolía o de pronto porque uno les dice O que sea, no hay le que duele. decirle que duele, pero, o sea, pero que pues igual no es tanto, o sea, que sí, Y de duele pronto, porque es normal. al decirle uno que no duele, entonces después dice, ay, usted lo hizo mal porque sí me dolió o algo. Sí. Entonces hay que saber A decir veces también te las jugaría en cosas. contra. Hay que saber decir las cosas. O de pronto también, también una situación de esas frases donde, por ejemplo, uno está ocupado, o no tanto ocupado, de pronto también cansado o algo así, y de pronto un compañero necesita ayuda. Y uno como por de pronto la pereza o de pronto el estrés, uno le dice, ay no, ya voy. Y pasa el tiempo y no va, o espéreme, me desocupo y ya voy. Entonces esas cositas, esas frases. Pues yo, por ejemplo, yo digo esas mentiras, pero esas mentiras respaldadas en que y yo no sé si es que ya los trasnochos me dañaron la memoria, pero últimamente, o sea, yo era de las que decía ya voy, yo soy de las que digo ya voy, y se me olvida literalmente, no es porque me haga la que se me olvida, sino porque se me olvida y después, o sea, recuerdo y dije, su madre, tenía que ir y hacer tal cosa y ya ha pasado media hora, o sea, para ti. Pero voy y miro qué era lo que iba a hacer. Ese ya voy para ti, ¿qué significa? O sea, por ejemplo, que tú necesites la ayuda y me llames, digámoslo, Miguel, venga, ayúdeme, yo le diga, ya voy. Pues depende de la persona, porque si yo sé que el ya voy es de alguien, viene de alguien que nunca hace un favor o que se demora horas, pues yo digo, ay, ese ya voy no es nada, prefiero hacerlo yo. Yo sí soy así, yo voy y ayudo a las personas que me ayudan, que colaboran. Pero a esas personas, como dices tú, de que uno, por más que uno le diga y le repita, ay, venga y colabóreme, ayúdeme, y nunca va, Sí. siempre dice ya voy, nunca va. Eso sí. Yo literal a esas personas, y muchos donde yo trabajo, muchos me conocen por eso, porque yo les digo, o sea, yo ayudo a los que me ayudan y ya. Y puede ser eso porque... Pues puede sonar egoísta, sí. Puede sonar egoísta. Pero igual manera, pues imagínate, si en algún momento tú has necesitado ayuda y no la recibes, pues no es por gusto, o sea, es porque realmente, porque es como cuando el dicho que dice por ahí, con favor se paga, entonces... O de pronto uno que esté ocupado con un paciente, y precisamente cuando uno está ocupado con un paciente, suena el monitor de un lado, suena la bomba del otro, entonces el familiar, enfermero, y uno ya voy, el enfermero, y uno le dice ya voy. Entonces uno como que uno piensa, uno está haciendo lo que está haciendo, y bueno, ¿a dónde voy primero? ¿Qué necesita primero mi ayuda, mi atención? Entonces yo creo que esa partecita de decirle ya voy a los pacientes también influye mucho en esa mentirita piadosa, porque pues uno dice ya voy, pero si uno de pronto es el... No, y ya no creen, la gente se resabia, por decirlo así, y ya no nos creen, dice ya voy, no, usted no viene nunca. Así a mí se me olvida, yo estoy ocupado y yo digo ya voy, y o sea, y me entretengo tanto en lo que estoy haciendo, ya sea algún procedimiento o algo, y literal a mí se me olvida. Sí, yo soy de esas igual. Pero también están esos pacientes, esos familiares que a cada rato, enfermero, entonces uno como que ya voy es como que sí, ya voy, pero para que de pronto se tranquilice y no siga enfermero, y resulta que uno va, pero al rato y uno cuando va no es de algo urgente, entonces... no, es que arrégleme el televisor, cámbiame el canal. Es que yo hace rato estoy viendo, pero la gotica no cae, entonces son esas cosas que uno dice ya voy, pero
pero pueden esperar, Sí, sí, esperar. sí. Entonces esa mentirita del ya voy sirve, esa mentirita del ya voy sirve. En ocasiones. Claro, ¿no? Porque en una reanimación llega un paciente de reanimación Ya voy, y no. paciente de reanimación, ¿quién viene? Ya voy y nunca llega. Entonces, imagínate, entonces eso depende Del contexto. del contexto. ¿Tú crees que cuántas veces, por ejemplo, ese ya voy tú lo repites en un turno? Y realmente vas, ¿no? Que realmente vayas. Ah, o sea que ya voy y voy. Y sí. Yo creo que muchas veces. Y vas, Porque pues a veces, digamos, depende de la labor en la que tú estés, si estás dando medicamentos o si estás en los pacientes y digamos, o sea, estás con un paciente en el baño, preciso se está bañando y te timbra el otro y es que quiere ir al baño, yo le digo, ya voy, espéreme 5 minutos o le digo, o con el familiar, le digo, espéreme o vaya viendo con el familiar, pero me espera en el baño y ya voy. Sí, yo lo acompaño hasta el baño, quédese con el familiar y ya voy. Pero entonces me toca estar aquí y allá, y aquí y allá, porque si no acompaño al otro se me puede caer y el otro también bañándose también. y sí. Entonces, No, aunque uno mira, depende del paciente, porque si es un paciente que está bien, si es un joven, un adulto joven, pues uno dice, bueno, pues ese como Total. que se defiende, No, y ahí- o lo puedo dejar porque sé que está bien, pero pues uno nunca sabe, cualquier cosa les puede pasar en cualquier Y momento. también hay frases que uno mismo cae, uno mismo se engaña. Por ejemplo, cuando uno está haciendo un procedimiento o le toca hacer un procedimiento o de pronto también hasta canalizar que uno dice, no, eso es rapidito, yo lo hago rápido. Y uno se mentaliza y uno cae en la mentira que eso es rápido y cuando uno va a hacerlo se demora 1 hora. Sí. Entonces uno mismo también cae en Uno esas dice, mentiritas. O sea, dije 5 minutos y me muere. Sí, y literal pasa, pasa, porque yo también de pronto compañeros que pacientes difíciles de acceso venoso y ellos pues miran y no son capaces y lo llaman a uno de pronto o al que tenga mejor experiencia y uno, vamos rápido que estoy ocupado y cuando uno va y mira realmente es de difícil acceso venoso, es complicado buscarle la vena, al fin se la encuentra, pero cuando usted se da cuenta ya pasó media hora. Entonces uno como que media hora en el y que me atrasé en mis uno. labores. Entonces, o de pronto esa curación que uno de pronto ve y, no, eso es rapidito, alísteme los insumos y que eso yo lo hago rapidito. No, pues eso lo dicen los jefes, y uno corre y vaya a listar todo y uno tiene listo todo. Pero hay pues veces, si fuera por uno, pero o sea, hay veces listo. que uno por decir, ay no, eso es rapidito, resulta que esa curación es más extensa sí. de lo que uno se imagina y más amplia de lo que uno se imagina, entonces resulta 1 hora haciendo esa curación. O por ejemplo también un paso de sonda nasogástica, que eso es horrible, que sentir cómo le Pues pasa a sí. uno ya y que el paciente no colabore más tiempo, explicarle, sí, o de pronto que pase, pero que no le quede en el sitio estómago, que es, se le devuelva, no, entonces todas esas cosas, todas esas mentiritas que nosotros mismos nos decimos también, de que eso es rápido, eso lo hago rápido, también a veces nos Pues esas juega son una mala mentiras pasada. hacia uno mismo, porque uno piensa que sí va a ser así, pero realmente termina siendo todo lo contrario. Y sí, Entonces, yo creo que esa el palabra... engañado es uno. No, sí, el universo nos engaña. Literal, el universo como que el universo tiene algo en contra de enfermería. Pues no creo, lo que pasa es que yo digo que eso es como la energía de uno, porque he visto mucha gente que dice sí ya voy o hace las cosas rápido y ya, o miente todo el tiempo y el turno le va de maravilla. Total. Y uno dice, pero ¿cómo? O sea, Hay otra frase que me gusta, que uno le dice mucho también de pronto a los familiares. De pronto, pues cuando el paciente está un poquito de pronto malito, inestable, que uno le dice tranquilo, que todo va a estar bien, y uno por dentro, sabiendo que de pronto el paciente se va a poner Eso más es malito, duro. se va a inestabilizar. yo sí prefiero no decir nada, prefiero como hacer así. O sea, mi primer gesto es como que yo como que miro y digo, ¿cómo hago para no decirlo como Pues tan, que suene tan ese es el problema, tan porque uno en ese momento uno no encuentra como las palabras o la palabra de Sí. tranquilizarlo, entonces lo más fácil y lo más para salir del paso es tranquilo que no va a pasar nada, tranquilo que ya lo vamos a estabilizar y a veces... no, sí, en esas ocasiones sí, pero pues es una mentira con un propósito, ¿no? Porque pues usted no quiere tampoco que el familiar se desestabilice, porque si no se pone el familiar a gritar, a llorar Pues sí, y crea un caos en el que pero no hay que ver, nos hay que toca. ver también, hay que ver de pronto que uno le tranquiliza al familiar, no, tranquilo, que todo va a estar bien, Sí. y resulta que pues que el paciente
de pronto se ponga Sí. más malito y Hay que ver, y y uno no diga, ay, pero debería usted ser. me dijo, ¿y por qué a mí me ha pasado? Porque a mí y me han dicho los familiares, ay, es que usted me dijo que todo iba a estar bien, que no me preocupara, y yo, pues sí, pero uno como que, que le digo, No, yo como sí que- prefiero no. Y cuando me ha pasado, creo que les he dicho, les digo, pues hay que considerar todas las cosas que ya conocemos de su familiar y pues poner todo en manos de Dios. Yo le digo, si usted cree en Dios y tiene fe en Dios, pues póngale todo en manos de Dios y esperemos qué pasa. Pero pues ya, digamos, como que ya han tenido un proceso y el médico ya les ha dicho qué deben hacer. Eso sí es verdad, ¿no? Y esas frases, por ejemplo, esas mentiritas de esos pacientes que de calmarlos, pues toca decirlas porque Sí. como tú lo dices ahorita, pueden ser que eso de pronto los preocupe más Sí. y lloren o de pronto griten, porque No, hay, sí, ya no es un hay pacientes paciente. que demuestran la preocupación gritando, Sí. llorando. Entonces, Y ya no es un paciente, sino más, porque el familiar. exactamente, ya serían dos El pacientes. familiar y el paciente. Entonces, y más de pronto saltándonos un poquito, defendiéndonos un poquito, de pronto cuando los pacientes, no tanto los pacientes, los familiares son nerviosos a la sangre y aún así están ahí como el pendiente de uno de qué es lo que está haciendo. Entonces, cuando uno se da cuenta, el familiar está pálido y uno le pregunta al paciente qué le pasó, no, es que ella le tiene miedo a la sangre. Pa' Entonces, que entra, pa' que entonces no uno dice, le no toca, entre. entonces uno le toca o llamar al compañero que le dice ya voy y no va, o le toca dejar al paciente ahí, dejar lo Sí. que está haciendo, ir a donde el familiar, sentarlo, de pronto ponerle o oler tantico alcohol para que todo ese susto, ese miedo se le pase y ya y esperar. Entonces ahí es donde toca esperar otro pedazo cuando uno dice, ay, Ahí no, sí esto es rapidito, esto ahí es sí es rapidito. mejor decirle al familiar, mejor retírese o preguntarle, ¿le tiene miedo a la sangre? Como para que se retire y diga, porque es que la verdad, sí, dice, porque la verdad de pronto hay reguero o de pronto es muy traumático para usted, entonces mejor retírese y no Sí, decirle mentiras. y son historias reales, son cosas reales que pasan de verdad, que los familiares, aunque saben que no pueden ver la sangre, que les da el patatús, como dicen ciertas personas, aún así están así, Aún así. y aún así les da el patatús. Entonces esto... Es que es muy difícil porque es que no falta el familiar que quiere estar pendiente de todo, metido en todo. Entonces, pues, ay, pues señora, pues usted quiso y usted sabía cómo era, pues entonces Y sí, eso sí es verdad. ahí es muy difícil. Eso sí es verdad. Más cuando de pronto llega algún paciente, llega de pronto una remisión o algo que pues llega infartado, llega algo y pues ahí en esas urgencias es como el familiar como más intranquilo, Sí. más nervioso. Entonces uno, esas frases, esas mentiritas piadosas, toca decirlas porque o si no, es de esos, yo me imagino, y ha pasado de esos que uno está reanimando y por más que uno le diga, tranquila, que todo va a estar bien, espérenos tantico afuera, no, hay familiares que no oyen, Sí. no escuchan, en ese No, en momento ese momento no nervios. razonan, o sea, en ese momento yo me imagino, pues no he pasado por uno de ellos, pero me imagino que su mente está en otra sintonía y en otro mundo y no alcanzan a dimensionar lo que uno les está diciendo y no entienden. A mí me gustaría aprovechar este espacio, de pronto para que nos ven el capítulo, para que nos apoyen viendo el capítulo, de pronto que digan o que escriban un comentario de pronto de alguna frase piadosa que ellos en algún momento han dicho. Lo más común que dicen. Lo más común o de pronto sí, lo más común que han dicho, que hayan dicho una mentirita piadosa para como calmar, aliviar las asperezas. Para eso, para y en el calmar próximo al paciente capítulo u y en el otra próximo cosa. capítulo pues las leemos para reírnos un poco de Compartirlas. estos comentarios, las compartimos, sí. Entonces pues yo creo que para ir terminando pues este capítulo, Ana María, yo creo que esas frases ayudan. Esas mentiritas piadosas ayudan. Ay, pero nos saltamos de algo importante, de esas mentiritas que le decimos de pronto al jefe coordinador, o estas mentiritas de pronto que O el jefe del servicio. o el jefe de servicio, que uno de pronto hizo algo, o de pronto que uno no quiere que se entera, no tanto que quiere que se entera, que pues, de pronto que lo molesten por hacer Sí. eso. Entonces, esas mentiritas piadosas que uno no le... ¿Cuál frase de pronto tú, o qué mentirita piadosa tú no le dirías de pronto a tu jefe? ¿Que no le diría o qué digo? ¿O qué le dirías? De pronto que No, pues no me preguntan, ¿usted hizo eso? Pues no, no, yo no fui. Pues no, ¿cómo se le ocurre? O pues cuando de pronto uno sabe que no tiene la culpa tan implícita, ¿no? Porque si sí hizo su culpa, pues acepta el error, porque ya que más va a ser igual. O van y miran las cámaras y se dan cuenta que es usted. No, yo sí de Pero pronto- a mí sí, una vez me pasó
que yo no me acuerdo, tenía que administrar un inhalador a un paciente, pero el paciente estaba muy dormido y cuando yo llegué, pues dije, pero pues es que lo voy a despertar por un inhalador. El paciente no tenía oxígeno ni nada, o sea, estaba bien, tenía el inhalador. Era innecesario levantarlo. Sí, ¿verdad? pues yo dije, bueno, Esperemos pues, a que levante. dije, pues esperemos a que levante y se lo pongo más tarde. Y pues más tarde me olvidó. 3, 4 turnos. Entonces, y no, se perdió. resulta que el paciente, la familiar, fue y se quejó, no sé cómo, pero fue y se quejó. Sí, pero es súper raro porque en la noche no estaba el familiar. Entonces, que era que en la noche él sabía que tenía que colocarse un medicamento y no se lo habían puesto. Y yo dije, ¿Qué o sea, paciente? todavía por no levantarlo y bueno, pequé. Dije, bueno, y se me olvidó. Entonces cuando me preguntaron que si yo se lo había puesto, pues yo dije, sí, yo se lo puse. Lo que pasa es que yo estaba muy dormido. Obvio, hay que negarlo hasta la muerte. El señor estaba muy dormido y no se dio cuenta. Pero pues yo dije, pero era un inhalador. O sea, ni porque el paciente estuviera en una crisis asmática o estuviera literalmente con una tos que no pudiera. Pero pues, bueno, y pues sí, después de poder mirar las cámaras y no, yo, No, yo sí No de se lo pronto, puse. de pronto yo sí lo he hecho y me ha pasado y de pronto yo creo que algún oyente que nos esté mirando también se va a identificar conmigo que de pronto ese paciente que no podía comer, que era nada vía oral. Y el paciente pues come, sí, Claro. y uno le preguntan a uno y le preguntan a uno, ¿y qué usted sabe por qué el paciente comió? Ay no, yo le dije al familiar que no podía comer. sí, El familiar le dio, sí, yo- Sí. o de pronto... Esa es la forma más fácil de uno zafarse y decir, es el familiar. Y sí, o de pronto, ay, no es que, no, había otro familiar que yo le dije que no podía comer, tal vez no le dijo al que O se llegó confundieron. y le dio de comer. Entonces, no, culpa mía no es. O echémosle culpa a la que repartió la comida, pues le llegó comida. Entonces sí, entonces Sí, sí. estas frases más que frases, más que mentiritas piadosas son herramientas igual que nos apoyan en algún momento. Pero no son tan buenas, ¿no? Porque pues O sea, no son- daña su depende, credibilidad. pues depende de la Daña su frase, credibilidad porque sí. depende a quién y cómo se le dice la mentira. Sí, sí, sí. Entonces, esperamos que les haya gustado este capítulo, esperamos que se acuerden de alguna frase, Y nos las dejen en de los una mentirita comentarios y las piadosa, nos la compartimos. comenten y no se pierdan y gracias por ver este capítulo. Igual, pues nuevamente síganos, apóyennos dándole me gustan a este capítulo y nos vemos en un próximo turno. Chao. Chao a todos.